Muy buenas tardes a todos, como siempre, con muchísimo gusto de estar aquí en este programa El Mundo de las Marcas. A nombre de Fernando Isla y un servidor, Enrique Guerrero, les agradecemos que nos permitan acompañarlos, iniciando la semana, iniciándola con toda la actitud, la mejor actitud, siempre positiva. Y como todos los lunes, hoy en Marketing Turístico está Isidro Villaseñor. Isidro, ¿cómo estás? Muy buenas Enrique, tardes. muy buena tarde a todos. Pues sí, un gran lunes, un bonito lunes, ya se empieza a sentir calorcito, ya tenemos a todo lo que da, ¿no? El Ya. calorcito, qué bueno, ya la primavera se empieza a sentir, lo cual me da muchísimo gusto. Y estas temporadas son clásicas aquí en Yucatán, sobre todo, bueno, en muchos países, pero bueno, está afectando a todo el país el calor, ¿eh? Sí, y acuérdate que desde hace 2 años, de hecho, traemos una sequía en la que estamos cada año teniendo problemas con El el año pasado abastecimiento del fue agua. histórico, ¿eh? Fue El año crítico, pasado. fue crítico en algunos lugares de la Hoy República Ciudad de México que Mexicana. rebasa, llegar a los 35, 30 y Sí, tantos años. claro, récords, Sí, récords, y seguramente vamos a seguir teniendo ese tipo de récords de altas temperaturas en lugares donde pues eran climas muy agradables y ahora pareciera ser que ya no. bueno, pues los invitamos a los que no se les hacen tan agradable la temperatura, por ejemplo, Ciudad de México, el centro, Querétaro, Puebla, que se vengan una vueltita aquí Que se dé a una vuelta por Mérida acá, aquí estamos muy agradables, a para que agradables valoren. 45 grados. La vamos a pasar muy bien. Bueno, y con todo y eso, la verdad es que vale mucho la pena estar aquí y vale mucho disfrutarlos. Sé cómo es el clima, ¿eh? No, no importa. A veces está el frío, hay mucha gente que dice, yo prefiero el frío, yo prefiero el calor. Simplemente, si estás en el calor, extrañas el frío. Si estás en el frío, extrañas el calor. Se extraña Yo lo la que no verdad no se quiere. extraño el frío, a mí me gusta el calor, me gusta Mérida, Sí. es una de las razones por la que nos venimos a vivir aquí y la verdad es que se disfruta mucho siempre y cuando te adaptes. La Ujú. realidad es que es un lugar en el que se disfruta mucho de la vida. Hay que adaptarse. Sí, La así es. adaptación es algo que tiene el ser humano y que nos ha hecho vivir por tantos siglos. Y aparte es por eso que estamos desperdigados en todo el mundo, desde el Polo Norte hasta la Patagonia, hasta la Antártida, Ay, y pasando por todos los climas, pasando por todas las vicisitudes, tanto de tierra como agua, ay, como lluvia, como selva tropical. ahí andamos contaminando por todos Por lados, ¿no? todos lados andamos, Bueno, exactamente. ¿de qué nos vas a platicar hoy? Fíjate que hoy voy a platicar de la penúltima maravilla del mundo, que es la muralla china. Está Y padrísimo. después quiero terminar con nuestra maravilla, que es Chichen Itza. Oye, va Con a ella estar. quiero terminar. Pero sería la próxima semana. Sí, eso va a ser la próxima semana. Hoy nada más vamos a hablar de la muralla china. Me parece excelente. Oye, ¿qué te voy a decir antes de entrar a tu tema? Platicamos un poquito. ¿Has escuchado eso de la migración de millonarios? ¿Cómo se mueven en las grandes fortunas mundiales en otros países? A ver, me estás hablando de la gente en persona que se mueve a otros países Así o es. del dinero que se mueve. Se mueve con todo y su lana. No, Ujú. bueno, no necesariamente, porque el dinero puede permanecer ya sea en un paraíso fiscal, ya sea en una cuenta en Suiza, y tú puedes vivir en, no sé, en Bueno, sí, no, Estados no, no. Unidos, Los que puedes se vivir en mueven con todo y su Europa, fortuna. los que se mueven con toda su fortuna. No, no he escuchado. A Fíjate ver, que de acuerdo platícame. con los datos de la UBS, desde el 2020, 176 multimillonarios con una riqueza combinada superior a los 400.000 millones de dólares Hmm, han emigrado a nuevos países. Este fenómeno ha sido impulsado por diversos factores, como son incluidos los beneficios fiscales, que bueno, pues muchas veces sí les conviene mucho, y los ambientes favorables para sus negocios. China, Suiza y Estados Unidos han sido destinos populares, mientras que Europa del Este ha experimentado las mayores salidas. ok, seguramente no te ofrecen en Europa del Este las, la seguridad o la confianza para mantenerte en ese No país. se han adaptado, ¿no? Por ejemplo, China ha ganado la mayor cantidad. Bueno, pues sabemos que los chinos ¿Sí? siempre han estado muy abiertos en el tema comercial y son ya una potencia. Así es. Cantidad de multimillonarios netos en su última década, con un incremento del 25.000 millonarios entre 2015 y 2024. A pesar de las dificultades económicas, la riqueza colectiva de los multimillonarios en este gigante asiático se ha duplicado alcanzando los 1.8 billones de dólares. Ok.
O sea, China ahorita ha sido de los vencedores, ¿no? Europa Occidental ha registrado un aumento neto de 20,000 millonarios en la última década. Suiza ha sido uno de los destinos más destacados de la región, con una significativa entrada de multimillonarios durante este periodo. Esta riqueza total de los multimillonarios en Europa Occidental alcanzó los 2,7 billones de dólares en el año pasado, 2024. Ok, qué interesante. Fíjate que estaba viendo aquí unos datos. Obviamente, América del Norte ha visto una migración de 55 multimillonarios en los últimos 10 años, mientras que 42 se han ido a pesar de las salidas. Estados Unidos sigue siendo uno de los países con más multimillonarios, con un total de 835 personas en el 2024. Esto ha alcanzado una riqueza combinada de 5,8 billones de dólares. Wow. Son de los ¿Qué es lo mejores. que se considera un multimillonario? Alguien que tiene más de $1 millón, más de 10, más de 100, más de 1,000. Más de 1,000, porque Más de fíjate 1,000 que estamos millones. hablando Ok. de entre 176 multimillonarios, estamos hablando de 400,000 millones de Ok, dólares. ok, sí, pues entonces sí, definitivamente sí es algo que es arriba de $1,000 millones. ¿Qué es lo que los ha movido? ¿Qué son de las cosas que más les ha interesado, no? Inversiones y bienes raíces, compra de propiedades a países con ventajas fiscales, que lo comentamos, Ujú, adquisición de empresas en activos estratégicos en el extranjero, ok, en banca internacional y cuentas offshore, apertura de cuentas en bancos suizos, en el Caribe o en paraísos fiscales. ujú, También eso ha hecho que se lleven su dinero. ujú. Y eso es así, Eso no es es nuevo, histórico eso. eso no es nuevo. Uso de fideicomisos y fundaciones para proteger activos. Ok, Y algunos países sí pues, han estado en situaciones muy serias y lo que han tenido que hacer para que no se devalúe su dinero es que se tienen que mover con todo el tanto. Empresas y holding internacionales, creación de empresas en países con bajos impuestos para recibir ingresos, ujú. uso de estructuras como sociedades de Delaware en Estados Unidos y Luxemburgo y Singapur. Esas no Exacto, las que conozco son muy bien. tipo paraísos Ujú. fiscales. Delaware, por ejemplo, es un tipo paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. Las temas también de las criptomonedas y activos digitales, uso de bitcoins u otras criptomonedas que para transferencias anónimas y gratuitas y rápidas. Sí, Ahí sí, no sí. tienen tanto control. Bueno, no, de hecho ahí no tienes ningún control. Ahí tú lo que tienes es un número que es tu clave de tu Bitcoin y Ujú. es como puedes tú hacer una transacción. Y eso nada más, lo único que protege a eso es la cadena que se ha venido resguardando a través del blockchain, Ujú. que eso es la base de las criptomonedas, para poder asegurarte que tú eres el propietario y tú vas a poder seguir con la cadena de ese blockchain. Otro de los puntos que los ha hecho moverse es también la movilidad de personas y programas de ciudadanía. Por eso Estados Unidos es de los más fuertes. Obtener, ¿Escuchaste la noticia de que ahora están ofreciendo ciudadanías o residencias en Estados Unidos si dabas, creo que $1 millón, algo así? creo que un poquito más. Sí, sí, sí lo ¿Sí? escuché. Sí, fíjate, obtener residencias o ciudadanías por inversión como Malta, Portugal o, bueno, pero también Estados Unidos, y así también cambiar de residencia fiscal a países con impuestos más bajos. Claro. Sí, no, sí lo he escuchado, no recuerdo bien el Yo tampoco, importe, no me pero acuerdo bien el monto, pero sí era que comprabas básicamente la residencia sí, o la pues ciudadanía para traer inversión, para traer dinero, así el es, compromiso es que pues no nada más lo tengas en el banco, ¿no? Sino que también inviertas en que empresas. tengas inversiones, exactamente, así es. Bueno, todo esto se realiza dentro de marcos legales, pero también algunas prácticas pueden ser cuestionadas por su impacto en la evasión fiscal. Ok, El sacar la lana también sí, te dice, a sí, ver, ¿por qué lo estás haciendo? No, no, así el es. gobierno no se queda tan tranquilo No, no, viendo no, 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 que sale ese definitivamente no, dinerito. así es. Oye, pues, se nos fue rapidísimo el primer corte, vamos a una recomendación. Y bueno, vigencia hasta el día de hoy, llega la venta flash de Telcel 5G. Solo por pocos días vas a estrenar un smartphone con hasta el 30% de descuento en las mejores marcas: Realme, Xiaomi, Honor, Oppo, ZTE, Motorola, Huawei o Nubia. Ven por el tuyo, visítalos en sus centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Telcel. Vigencia que fue desde el 21 hasta el 24 de marzo. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Y con esto nos vamos a un corte y regresamos.
Y el día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Gracias por continuar con nosotros. Y ahorita estábamos aquí debatiendo, Isidro y yo. ¿Y ustedes sabían que no es lo mismo osteoporosis que osteoartrosis? Me imagino que no. Me ¿Y imagino que no. tú para empezar, no? Sencillamente porque los nombres son diferentes. Bueno, la primera la osteoporosis es una enfermedad que debilita los huesos, siempre aumentando el riesgo de fracturas, mientras que la osteoartrosis afecta a las articulaciones, causando dolor y rigidez, que sí es muy diferente. Ambas condiciones pueden tratarse para mejorar la calidad de vida o tu calidad de vida. Consulta a la doctora Margarita Quijano Moreno, ella es especialista. Ella está en el Hospital Cristus Mujer Zafaro del Mayab, consultorio 609. Hagan su cita al 99 92 59 68 15, 99 92 59 68 15. Tu salud es prioridad y por eso te invitamos a que vayas con la doctora Margarita Quijano Moreno. Y bueno, vamos a entrar de lleno con tu tema. Ah, claro que sí, la muralla china. La muralla china. Bueno, mira, la muralla china. La Gran Muralla China, una de las estructuras más icónicas y reconocibles del mundo, es mucho más que una simple fortificación. Es un testimonio del ingenio, la perseverancia y la historia milenaria de China. A lo largo de los siglos, esta majestuosa construcción ha desempeñado un papel crucial en la defensa del país, pero también se ha convertido en un símbolo de la identidad nacional y un imán para millones de turistas de todo el mundo. La construcción de la Gran Muralla se remonta al siglo VII a.C., durante el período de los reinos combatientes. Sin embargo, fue durante la dinastía Qin cuando se unificaron y conectaron las murallas existentes para crear una defensa más sólida contra las incursiones de los pueblos nómadas del norte. A lo largo de las dinastías siguientes, la muralla se expandió y reforzó, alcanzando su forma actual durante la dinastía Ming, que va de 1368 a 1644. Oye, su longitud más o menos. La muralla mide 5,000 kilómetros de longitud y abarca todo lo que era la división entre el reino mongol y China. Fíjate, ¿Sí? aquí está leyendo que la longitud aproximadamente, sumando todas las secciones a lo largo de la historia, Ok. llegó a, bueno, llega a tener 21,196 kilómetros. Wow, 21,000. Sí, Ok. digo, pero aquí esto obviamente sumando todas sus secciones a lo largo de la historia. Ya, ok. Porque la actual, si no mal recuerdo, son 5,000 Ok. kilómetros. Y es lo que se conserva todavía visible, porque hay partes que ya están muy deterioradas y hay partes, sobre todo cerca de Beijing, que están muy bien conservadas. Sí, me imagino que habrá unos lugares donde ya no se pueda. Sí, donde ya está muy, muy deteriorada la muralla y pues ya no hay interés en conservarla porque pues ya no protege de absolutamente nada. Ya ahora es mucho más la parte turística que lo que realmente era la función antiguamente, ¿no? Bueno, La Gran Muralla no solo sirvió como barrera militar, sino que también desempeñó un papel importante en el control de las fronteras, la regulación del comercio y la protección de la ruta de la seda.
Su construcción requirió el trabajo de millones de personas, incluyendo soldados, campesinos y prisioneros, y se estima que su longitud total supera los 21,000 kilómetros. Sí. Hoy en día, la Gran Muralla es uno de los destinos turísticos más populares de China, atrayendo a millones de visitantes cada año. Su importancia histórica, su impresionante arquitectura y sus paisajes espectaculares la convierten en una visita obligada para cualquier persona que viaje a China. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo, que es de lo que he venido hablando de las últimas 6 semanas. De hecho, hoy es la sexta maravilla, que es para mí la muralla china. Y el turismo relacionado con la Gran Muralla ha tenido un impacto significativo en la economía china, generando ingresos y creando empleos en las comunidades locales. Además, ha contribuido a la promoción de la cultura china y al intercambio cultural entre China y el resto del mundo. Fíjate que estaba viendo que en 1987 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ok, y fue en el 2007 cuando fue declarada una de las 7 maravillas modernas del mundo. Gracias a una votación que hubo, fue declarada una de las 7 maravillas modernas. Digo, algún día, no sé si ya lo hiciste, no estaban todos los programas, pero las maravillas, más bien patrimonio de la humanidad que hay en México. ¿Cuántas habrá? Yo conocí una, fíjate, y trabajé inclusive en una. Ah, sí, a ver, platícame, ¿cuál es? Bueno, cuando estaba ahí en la UEM, ahí en el Alma Mater, en San Rafael, Ajá, en la casona, hay una sala donde se considera la fachada de esa casona, ahí que está ahí en San Rafael, en la calle de Sadi Carnot, ok, como patrimonio de la de humanidad. la humanidad, ok. No sabes, cuando hay goteras hay que sacar permiso especial para ponerle. Claro. Sí, porque es no un puedes show. hacer modificaciones, Sí, claro. precisamente. Pero ¿sabes por qué? Hay una salita en específico, bueno, se dice acá la historia ahí, pero tiene las suásticas nazis. Sabes que en México están prohibidas, pero pues no se las han podido quitar. Pues porque es un Entonces, patrimonio de la exactamente. humanidad Ahí en las y hay que paredes. preservarla. Sí, la pintura debe ser permitida por especialistas, todo este tipo de Claro. cosas. Entonces yo trabajé allá algunos años y es muy, muy padre. Me decían que cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, ahí era la embajada de México, De Alemania en México. Ok, Se hablaba que en los sótanos torturaban gente. ok. ¿Llegaste a ir a Imagínate. los sótanos ahí? Sí, ahora es la parte de la biblioteca y Ok, todo eso. Ya. Entonces, esta es una historia muy, muy bonita que vale la pena, Interesante. pero en México, ¿cuántas de esos habrá que son patrimonio de la humanidad? la No humanidad. de la nación, sino de la humanidad. Debe de haber varios, y eso es la UNESCO quien te da esa calificación o esa certificación. Bueno, Ujú. pero sí, digo, Bueno, ya, pues regresando regresando a la la muralla, serie. a pesar de su popularidad, el turismo en la Gran Muralla también plantea desafíos. La masificación de visitantes puede provocar daños en la estructura y el entorno natural, así como afectar la experiencia de los turistas. Por lo tanto, es fundamental implementar medidas de gestión sostenible para proteger este patrimonio histórico y garantizar una experiencia turística de calidad. En este sentido, se han desarrollado diversas iniciativas para promover el turismo responsable en la Gran Muralla, como la limitación del número de visitantes, la restauración de secciones deterioradas y la promoción de actividades turísticas alternativas en las comunidades cercanas. Fíjate que aquí es muy interesante, ¿no? Desde el material con la que fue construida, ¿no? Que fue con tierra compactada, ladrillos y madera y piedra, desde esos tiempos. Y como lo comentaste hace rato, hay ya secciones que no son tan viables, a lo mejor no es que no les interese, no son tan viables para la remodelación. Turísticamente hablando, es muy poca la gente que va a llegar a ir. De hecho, la parte turística de la muralla, yo creo que no son arriba de 40 kilómetros, lo que está muy bien conservado. Y eso es caminando, ¿no? Sí, O hay, lo puedes hacer. De hecho, hay un maratón, el gran maratón de la muralla china. No sabía. Sí, hay un maratón. Bueno, tú eres experto en ese tipo de competencias. Sí, por eso te lo digo, hay un maratón. Alguna vez estuve interesado,
pero son muchos escalones. Pues no entraste. No, entonces. no, la realidad es que ya no entré precisamente por el daño que le vas a hacer a tus rodillas. Ujú. ¿Verdad Y que yo ya sí? estaba un poquito dañado en ese entonces y el subir y bajar las escaleras te implica muchísimo trabajo en las rodillas y por eso es que decidí no hacerlo. Ujú. Oye, ¿y cuántas personas? Bueno, ya lo platicaremos otra de regreso, que sí es muy interesante saber. Híjole, en algún momento alguna persona se puede hasta desmayar. ¿Cómo la rescatan ya que está muy metido? No sé, tú me No, explicarás un ahorita te platico poquitito cómo es interesante, por lo menos mi experiencia porque mis en la muralla. preguntas a lo mejor para muchos van a ser las mismas. Ok, Sí, porque no claro que tenemos el sí. gusto de conocer. Pero bueno, antes de irnos, se ha demostrado que vivir en ciudades con playa o muy cercanas al mar eleva la forma importante y expectativa de vida. Y es por esta razón por la que muchas otras más, el invertir en un lote residencial premium en Marina Cozumel representa una gran oportunidad y como muchos más posible que podrías tener. Solamente tienes que entrar a su página, ahí en Marina Cozumel, ahí vas a encontrar toda la información y las oportunidades que te están ofreciendo. Y bueno, tenemos que irnos a un corte y en un momento regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, hay que empezar con buenas noticias. Y los sueños se hacen realidad en Nissan. Esto es Nissan On. Estrena tu Nissan Versa con un año seguro gratis, más 0% de comisión por apertura, o una Pathfinder. ¿Cómo te caería una Pathfinder? Muy bien, muy buena, ¿cómo no? Con bono más de 100,000 pesos o 24 meses sin intereses, más un año seguro gratis, más 0% de comisión por la apertura. Encuéntralos en Nissan Norte. Pide tu prueba de manejo al 99 41 41 o entra en su página nissannorte.com.mx. Ellos están entrando de Progreso a Mérida, ahí los vas a encontrar. Bueno, sigamos con el tema, está bastante interesante. A ver, platícame, ¿cómo es eso? A ver, tú haces un recorrido, pero hay un punto de salida. Y Nosotros llegamos a Beijing y de Beijing nos transportaron a la muralla, que es un camino de alrededor de 1 hora aproximadamente. Llegas a una base donde todos los turistas bajan y de ahí empezamos a caminar. Y caminas hacia una explanada que es pura subida, de hecho, hasta llegar a la muralla.
Entonces, en ese tramo, por lo menos que yo te digo, podría aterrizar hasta un helicóptero en un momento dado de una verdadera emergencia, porque vamos, la muralla al final del día debe tener unos 5 metros de altura. Alguien se pudiera caer y salir gravemente lesionado, ¿ok? Em, y sí, ahí puede llegar un helicóptero, puede llegar una ambulancia en un momento dado. Y también ahí hay gente que te puede atender para primeros auxilios, como un desmayo, algo sencillo. Porque hay que Algo tener buena condición, ¿o no? No necesariamente, no necesariamente. La realidad es que puedas caminar 500 metros, que yo creo que O sea, no es un recorrido como tal a ciertos kilómetros para adentro. no, 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 Es no, no, para no, verlo para nada nada, más. para nada, para nada. Tú subes alrededor de 300, 400 metros y estás en la muralla, o sea, de la explanada de donde te deja el camión a lo que es la entrada de la muralla deben de ser unos 400, 500 metros no más. Y ya de ahí tú puedes caminar la muralla dentro de la muralla, Ujú. lo que tú quieras. Ese es O esa es sea, la puedes cosa. caminar 100 metros, puedes caminar 1 kilómetro y puedes regresar. Ahí sí ya puedes tú caminar lo que tú quieras, cómo te sientas físicamente. Y la realidad es que no necesitas un trabajo extenuante físico. No es algo que sea extenuante. Extenuante, por ejemplo, Petra. La parte para llegar de la librería al otro lugar, que ahorita ya no me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó el nombre. Ahí sí son como 800 escalones para subir. Y ahí sí necesitas cierta condición para subir Y unas buenas rodillas. y unas buenas rodillas, Y si definitivamente. no, las tienes y tú crees que las tienes, ahí te vas a dar cuenta que ya Ahí no te vas a están. dar cuenta, efectivamente, ahí te vas a dar cuenta. Afortunadamente mi esposa y yo lo pudimos hacer. Íbamos con un amigo indio o hindú y cuando bajamos me dice que esa había sido la cosa más extenuante que había hecho en su vida. Me Sí, imagino que sí. obviamente él no hacía ejercicio, no hacía absolutamente nada. Nosotros, mi esposa y yo lo vimos como algo pues, normal en cierta forma, pero sí, él me sorprendió que me haya dicho eso. Me queda claro que tú eres una persona que haces muchísimo Me ejercicio. gusta mucho hacer Tu esposa ejercicio. también. Y mi esposa también, sí, mi esposa también corre medios maratones y le gusta Me mucho. gusta. Ujú, Así Eso es. es buenísimo. Eso ayuda muchísimo a poder disfrutar Efectivamente. de las cosas, Así ¿no? es, Porque efectivamente. sí, sí, he sabido, no precisamente en la muralla china, de muchas personas que van y hacen ciertos recorridos y no aguantan, se ponen mal y de ser un viaje que puede ser de placer, se vuelve todo lo contrario, de Yo terror, ¿no? pienso, fíjate que si una de las cosas que nadie nos dice a los turistas es que tienes que tener condición. No es fácil la vida del turista. Tienes que caminar mucho, tienes que tener un trabajo físico diario. No es como estar en tu casa, no es como tener un coche, no es como manejar, no es tu vida diaria. Simple y sencillamente es un trabajo en el cual caminas y caminas mucho diario. Y si no tienes una buena condición física, espero que tu viaje sea corto porque no vas a aguantar. Fíjate que sí, muchas queremos hacer esos viajes, todo eso, pero es lo que no nos fijamos, ¿eh? Tienes que tener Exactamente. condición. La verdad es que sí tienes que tener condición física para poder aguantar jornadas de, no sé, 6, 7, 10, 15, 20 kilómetros. Fíjate que alguna vez en Singapur mi esposa y yo caminamos 32 kilómetros. En un solo día lo caminamos ella y yo, alrededor de entre 9 y 10 horas, más o menos, pero sí nos dimos cuenta que es la vez que más hemos caminado, ¿eh? Por eso la menciono, pero algo normal, entre 12 y 15 kilómetros Ahora, caminamos soy una diario. persona, ustedes que hacen mucho ejercicio, se disfruta. Sí, sí, lo disfrutamos mucho. Y nos gusta mucho caminar el lugar porque es como conoces la ciudad. Porque puedes agarrar un camión, puedes agarrar el metro y al final del día te va a transportar, te va a llevar, pero no vas a conocer, porque estás yendo tan rápido que no alcanzas a disfrutar y no alcanzas a ver lo que te ofrece la ciudad. Y eso no pasa nada más cuando vas a otros países. Aquí en nuestro país pasa Aquí mucho, mismo ¿no? también, sí, claro, aquí De también. hecho, yo lo viví en la Peña de Bernal. Ok, Sí, ¿no? ok. ¿Has Dije, subido a la peña? no, pues no, No, no alcancé, pero no pues a llegaste, donde ok. llegué, dije, bueno, pues yo a la bajada, ¿no? Es otro esfuerzo ahí Sí, también. claro, por No, y la supuesto. verdad es que sí lo hice pensando, dije, no, yo aquí ya hasta aquí,
Claro, porque me falta la bajada. ¿no? exacto. Ok. Y muchas veces estamos haciendo el esfuerzo por llegar a Por Toluca. llegar, así es. Y después Y- no sabes ni cómo bajar. Exactamente. Entonces Sí, es es cuando cierto. ya después de decir inclusive una satisfacción de que lo logré, ya después se vuelve a lo mejor un tema. Un tema peligroso. Tú sabes que el 80% de las muertes que ocurren en el Everest es durante la bajada. No No es en la sabía. subida, es en la bajada. La gente llega muchas veces muy cansada y ya no alcanzan a bajar. Y el 80% de las muertes es en la bajada. ¿Por qué? Porque haces un esfuerzo extra por llegar a la cima, porque ese es tu deseo, tu anhelo, pero no tienes la condición. Y el problema ya no es que ya llegaste, pero ahora el problema es regresar, y regresar bien y regresar con vida, y no siempre es así. Qué duro es este Así es, dato, ¿eh? Así es. Porque todos, yo creo que me cuento desde el anhelo, ¿no? De decir, hay ciertos lugares que se ven Aparte de que no impresionantes. es barato subir, te cuesta lo baratito, $60,000, y hay normalmente de $100,000. No, te digo, exactamente, y habrá quien los pueda pagar, pero a lo mejor Y hay gente que no. Y hay gente que va a ser su única vez que pueden llegar a subir, y su anhelo de la vida ha sido subir el Everest, y a como dé lugar van a subir, pero no necesariamente van a bajar. qué buen consejo nos estás dando. Qué buen consejo y bueno, ¿qué más tenemos? Pues ya, pues yo tengo, es lo que traía. Hace rato preguntaste acerca de qué pasa si alguien se enferma en la muralla china. Pues mira, la forma de sacarlo dependerá obviamente de la gravedad de la enfermedad o de la lesión, así como de la ubicación de la persona en la muralla. Eh, Primeros auxilios en la enfermedad o lesión es leve, como un corte pequeño o un mareo. Se pueden administrar primeros auxilios en el lugar. Muchos tramos turísticos de la muralla cuentan con personal capacitado en primeros auxilios. El personal de la muralla puede ayudar a la persona enferma a bajar a un área de fácil acceso, que es lo que te platicaba, que hay una explanada donde puede bajar fácilmente un helicóptero. Ya cuando son graves, en caso de una enfermedad o lesión grave como un ataque cardíaco, una fractura, se debe llevar inmediatamente a los servicios de emergencia. La evacuación puede ser complicada debido a la topografía de la muralla, y en algunos tramos se pueden utilizar camillas o vehículos todoterreno para trasladar a la persona. En las secciones más turísticas existen puntos de auxilio establecidos para este tipo de imprevistos, y es donde te platicaba que pueden aterrizar los helicópteros. Y bueno, hay que recordar que la Gran Muralla es una estructura antigua con terrenos irregulares y empinados, y esto puede dificultar el acceso de los servicios de emergencia. Sí, ok, bueno, tenemos que irnos y bueno, así de rapidísimo. También no es visible desde la luna como tanto. No, no es visible, no, eso es una falacia, Ese es una un mentira. mito, Así es un gran mito. Es un mito que se ha roto. Que se ha roto totalmente. Y Así bueno, es. antes vamos a hacerles una gran recomendación, y sí que todavía nos da tiempo de ir, Isidro, aprovechar el Early Dine de Texas Roadhouse. De Texas, vamos por los 7 panecitos. platillos a solo 199 pesos de lunes a jueves de 5 a 7 de la noche. Encuéntralos en Paseo, más bien en Montejo, está frente a Plaza Harbor, y el otro está en Cauquel frente a En Cauquel, Walmart, así es. sobre el periférico. Esos cortados a mano todos los días, las cosillas que se desprenden del hueso. Bueno, deleitarte con todo esto es una gran experiencia. Es un agasajo. Hay que dejarnos una experiencia culinaria que nos va a dejar sin palabras. Texas Roadhouse es el destino perfecto. Y con esto vamos a un corte y regresamos. El día que el mundo se detuvo, descubrimos a dónde ir. Todos bien parecidos.
A partir de ahora, no vamos a dejar nada en el plato, porque hemos aprendido a disfrutar los momentos que siempre han estado ahí. Y ahora saben mejor que nunca. ¿Están listos para el Fanta Challenge? Veamos quién puede resistirse al delicioso sabor de Fanta. ¿Están listos? ¡Tiempo! ¡Espera! 3 segundos no puede ser. ¡No, no, no! ¡Ya perdió otro! Era imposible aguantarse. Tú también prueba el irresistible sabor de Fanta. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Isidro, qué padre que tengamos muchas opciones y sobre todo estas promociones que nos da Telcel, que lo vamos a repetir ahorita, porque llegó la venta flash de Telcel, todavía estamos a tiempo, ¿no? Venta flash de Telcel 5G, solo por pocos días, más bien dicho, es hasta hoy. Estrena un smartphone con hasta el 30% de descuento con las mejores marcas, Realme, Xiaomi, Honor, Oppo, ZTE, Motorola, Huawei o Nubia. Ve por el tuyo, visítalos en cualquiera de sus centros de atención a clientes o distribuidores autorizados de Telcel. Vigencia hasta el día de hoy, 24 de marzo. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad. Hay que apurarnos antes de que nos cierren. Aún estamos a tiempo. Aún podemos llegar, exactamente. Oye, pues qué dato de esto de la muralla china, que bueno, siempre que se veía desde... Que se podía ver desde la luna, desde el ¿verdad? Sí, por espacio. la longitud. Pero no es tan Yo llegué a ancha. creerlo, ¿eh? No es tan ancha, la realidad es que no es tan ancha y no se alcanza a ver. A lo mejor desde los satélites, desde la torre Isis, desde la estación espacial Isis, seguramente que sí, seguramente que ahí sí se ve, pero sí, desde la luna definitivamente Es algo está muy muy lejos. diferente. Está muy lejos. Bueno, es un mito. Oye, ¿tú qué opinas de los aranceles que está poniendo Estados Unidos, todo este tema? Que más que nada se ha hecho mucha especulación. A ver, los aranceles, ¿qué opino yo? Sobre todo los aranceles en la tecnología. Vamos a platicar un poquito. Aranceles en cuanto a tecnología. Tú estás hablando de las barreras que pone el gobierno de Estados Unidos En a lo que nos puede ciertas afectar. compañías. Ujú. A ver, estoy pensando ahorita en una Ujú. compañía que hace chips, que es Nvidia. Bueno, te hago esta pregunta y les recuerdo a las personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos. Isidro es un gran empresario, tienes toda la experiencia del mundo Muchas y me queda gracias. claro, además de que conoces el mundo y eres un gran viajero, pero la verdad es que conocer un punto de vista, para muchos podemos no tener la razón, podemos sí tenerla, pero sí saber los puntos de vista de personas como tú, para mí es importante. Gracias, te lo agradezco mucho. Mira, yo estoy pensando, por ejemplo, en la protección tecnológica que, por ejemplo, pone Estados Unidos para tratar de que Nvidia no venda sus chips de última generación al gobierno chino. En este caso, voy a hablar de este caso en particular, ¿sí? Sin embargo, creo que China ha venido demostrando que sus avances tecnológicos empiezan a hacer mella en el poderío de Estados Unidos. Y creo que eso es una reacción de miedo del gobierno de Estados Unidos en contra de China. Y creo que al final del día, eventualmente China, con ese esfuerzo, tesón que tienen, va a superar a Estados Unidos. Siento yo que así va a suceder y que en el futuro la potencia económica se va a llamar China. ¿Tú crees, porque parece increíble de creer, o imposible de creer, mejor dicho, está consciente, en este caso Donald Trump, de los daños que va a afectar también a su propio país, ¿eh? Porque no está protegiéndonos o no se está protegiendo, aunque esa es la intención de otros países, también va a afectar a su país. ¿Crees que esté considerando? Yo creo que, a ver, tienen muchos asesores, tienen gente muy inteligente.
yo estoy seguro que saben perfectamente el daño de hasta dónde puede llegar. Mi percepción es que esto es una forma de negociación que Trump ha utilizado y le ha funcionado. Le ha funcionado tanto en sus negocios, le funcionó hace 5 años, 8 años que él estuvo en la presidencia. Y en sus negocios. Pues, ¿Viste la película o vieron la película de El Aprendiz? no, yo no la he visto. Bueno, no la he terminado, la verdad, déjame decirte que no soy tanto de ver, pero la empecé a ver. Básicamente la historia de Donald Trump. De Ok. hecho, el personaje de esta película es Donald Trump. Ok, Y de cómo aprendió él a a negociar. negociar. Sí, me queda claro que según la película es porque convivió o aprendió de personas como lo es él en este momento. Ok, 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 Entonces sí, ok. hay que terminar de ver para entender ese tipo de Sí, cosas que entonces obviamente él también le está hablando a las personas que votaron por él y que él prometió una serie de medidas para intentar, bajo su perspectiva o bajo su lógica, el tratar de hacer que Estados Unidos vuelva a ser una potencia en cuanto a la parte fabril o en cuanto a es la su eslogan, parte, ¿no? ese es su eslogan, pero creo que ya se quedó un poquito atrás, porque la realidad es que ahora en realidad ya no importa quién fabrique, es quién tiene la tecnología, quién tiene los desarrollos. Para mi gusto, eso es lo que va a dominar o lo que ha venido dominando al mundo en los últimos 20 o 30 años. Porque, a ver, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón fue quien emergió como el fabricante de productos baratos Ujú. y de ahí Japón lo que hizo fue desarrollar tecnología y en base al desarrollo de esa tecnología es que Japón es ahora uno de los principales países del mundo. Exacto. Y básicamente es lo mismo que replicó Corea y básicamente es lo mismo que está replicando China. Solamente que la diferencia entre China y Corea es que China tiene alrededor de 1.400 millones de habitantes y Corea no creo que te llegue ni a 30 millones de habitantes. Gran diferencia, Es ¿no? la gran diferencia. Entonces, la economía de escala que produce China, el momentum y la sinergia que logra tener China es muchísimo más grande y por eso pienso yo que se da este temor a que este gigante, porque es un gigante, logre engullirse próximamente a todo mundo. Es que, y como te comentaba, afecta de varias maneras. Podemos hablar de nivel de costos, de cómo va la innovación y la competitividad. Eso se va a ver afectado. Por ejemplo, el incremento en costos de producción. Aquí vamos a ver que cuando Estados Unidos está empezando a imponer aranceles a productos tecnológicos, ya sea chips, sean componentes electrónicos, dispositivos fabricados en China precisamente, las empresas que dependen de estos insumos van a ver aumentado sus costos. Sí, claro, Y esto representa una inflación. así es. Esto puede traducirse en precios más altos para los consumidores, en menores márgenes de ganancia para las empresas. Ujú. Eso, de alguna manera, provoca una desaceleración económica. Sí, claro, por supuesto, así es, así es. Otro impacto sería la cadena de suministro. Muchas empresas tecnológicas siempre dependen de cadenas de suministros globales y los aranceles pueden interrumpirlas al encarecer la importación o los componentes clave. O sea, Ok, también no nada más es el hecho de la fabricación, sino el cómo las llevas. Eso exacto. también te va a Sí, encarecer mucho. la cadena de distribución, el supply chain, exacto. ¿Y de qué se dice de la competitividad? La guerra comercial, ¿no? Estados Unidos ha usado siempre aranceles como una estrategia para presionar a países como China en este caso, en la guerra comercial. Sin embargo, esto también ha incrementado a China y a otras naciones a invertir más en su propia tecnología para reducir su independencia de Estados Unidos. Exactamente, su dependencia de Estados Unidos. Exactamente su dependencia, tienes Así razón. es. Mira, yo creo que a China, aunque sí le pegarías en la parte económica, la realidad es que el 16%
de las exportaciones chinas son a Estados Unidos, contra el 80% que nosotros tenemos. Entonces, creo que más nos vale nosotros irnos alineando, porque sí, a nosotros nos podría ir mucho peor que a China. Sí, con porque respecto. aunque volteemos a ver otros países, en este caso a China, No es tan rápido. no va a ser tan rápido. No es tan exactamente. rápido, O el sea, cambio no es tan rápido. el cambio de casa, Así es, no es tan siempre rápido. va a salir muchas cosas que no, Exactamente. no sabías que existían y que a lo mejor no te gustaría verlas. Así es correcto. Isidro Villaseñor, un gusto y qué honor poder compartir. Al el contrario, micrófono Enrique, contigo. muchísimas gracias, mucho gusto y muchas gracias a todos por vernos y escucharnos. Buena Exactamente. tarde. Gracias a ustedes que nos permiten acompañarlas una tarde más, iniciando la semana, como siempre, con la mejor actitud y como siempre nos despedimos. No hay crisis que soporte 10 horas diarias. 10 horas diarias de trabajo al día, como siempre, con actitud positiva y como yo siempre los digo, disfrutando. Que tenga una excelente tarde y nos escuchamos mañana.